no a través de que hay, por la cantidad de valores que contiene en sí. Estos extraños monstruos que llegaron eran mitad armadura, mitad caballo, se alimentaban de oro, como bien nos dibuja Guamán Poma en su crónica, y querían, pues, tenían los ojos en la nuca para ver el futuro. Ellos querían ver el futuro y siguen queriendo ver el futuro. Se dan cuenta que el futuro no se puede ver, lo único que se puede ver es el pasado, y ellos no quieren ver el pasado. Y llegan estos invasores haciendo la gran trampa de los símbolos, nos dominan gracias a todos los elementos culturales que habían tomado o robado de otras culturas, como es el caso del caballo, del acero, de la pólvora, y nos dominan y nos siguen dominando sobre todo a través de una serie de presupuestos que han hecho que la mayor parte de nosotros nos sintamos avergonzados de ser nosotros mismos. El más manoseado en las bibliotecas especializadas de muchos países desde el año 54 hay cantidad de elementos que prueban la falsedad que se ha venido diciendo que nosotros no conocíamos la rueda. Nosotros conocimos perfectamente la rueda, lo están viendo, pero como éramos seres pensantes y vivíamos en otro concepto de vida, no utilizar. Los chinos hicieron unas famosas riscas que son jaladas por seres humanos. Nosotros tenemos mucho respeto por la vida y por la persona. El animal de que teníamos, la llama, el auquenio, solamente puede cargar un máximo de 30 kilos, y aún si hubiéramos tenido animales de tiro fuerte, faltaría ver si hubieran podido atravesar nuestros desiertos, si podrían haber subido a los Andes, si podrían haberse internado en la selva. Esta gente que llegó con una cosmología dogmática que simplemente ignoraba la ciencia, negaba la ciencia. Entonces ellos, porque la Biblia lo decía, su famoso libro sagrado, que no sé qué tendrá de sagrado, pero en fin, decía que el sol giraba alrededor de la Tierra, y porque Giordano Bruno que dijo que estaba equivocado, lo quemaron vivo, y a Galileo Galilei lo quisieron quemar también vivo y lo obligaron a decir que estaba equivocado. Llegaron esta gente creyendo que la Tierra era plana y que el horizonte que veían era un gran abismo donde se iban a caer. Desgraciadamente su ambición y su necesidad fue más grande que su terror y llegaron. Recién, alrededor pues, del año 1500, logra Copérnico imponer la verdadera ciencia, la teoría heliocéntrica, que es la real, y antes de eso, toda esta gente pensaba todo lo contrario, porque su libro sagrado, su dogma, su forma de vida y pensamiento le decían eso. Hasta ahorita sigue. Comentamos en las charlas anteriores que incluso la consabida aceptación de que el hombre vino a América a través del estrecho de Bering de Asia es una gran mentira, que lo único que tiene es pretender avalar a la Biblia, que dijo que el paraíso terrenal estaba pues en el Asia Menor y que ahí salió el hombre, que ahí lo creó Dios. Entonces, para avalar eso se tiene que seguir diciendo que nuestro continente riquísimo, muchísimo más rico que el euroasiático, estaba vacío. ¿Por qué tenía que estar vacío un continente tan rico? ¿Por qué tenía que recién el hombre venir a través del estrecho de Bering a poblar este continente? Yo quisiera, y nunca he leído una respuesta científica al por qué. Para entender un poco lo que la intuición genial de nuestros jamautas logró saber con miles de años de anticipación, nosotros mismos tenemos que primero ubicarnos, saber a dónde estamos dentro del cosmos. Nos han enseñado a vivir cosificados. Todos vivimos para conseguir cosas, para tener cosas, para comprar cosas, para cuidar cosas y para luchar por las cosas. Esa es la única pobre y triste finalidad que esta famosa civilización occidental le ha dado al ser humano.
Entonces no tenemos un momento en el cual pensar cuál es realmente el destino del ser humano, cuál es su ubicación dentro de este cosmos gigante en el que estamos inmersos y al cual ignoramos por completo. Y no tenemos tiempo porque la respuesta, que fue genial, la dio una vez, hace muchísimos años fuimos al Museo de Ica y alguien dirigía la visita y uno de los visitantes preguntó al que estaba dirigiendo: oye usted, ¿y por qué antiguamente hacían obras de arte tan realmente sorprendentes, con tanta capacidad, y ahora estos sitios por qué son tan brutos? Entonces el que estaba lo miró un rato y le dio como respuesta 2 palabras. Dijo: porque tenían tiempo. Y efectivamente, de todo lo que nos han quitado y todo lo que nos han robado, lo más grande que nos han quitado es el tiempo. Por eso no tenemos tiempo de ver, de observar, de analizar, de pensar, de leer, de crear, de pintar, de todo aquello a lo que el ser humano realmente debería dedicarse como ser humano. Simplemente somos máquinas cosificadas. Y fue muy genial la respuesta, porque efectivamente muchas de estas cosas, que siempre es muy largo el tema, no podría explicarse a detalle, además me he olvidado los lentes, pero más o menos vamos a tratar de ubicarnos dentro del cosmos. La Tierra, ustedes lo saben, forma parte del sistema solar, y el sistema solar es uno de los miles de millones de soles y sistemas que existen dentro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, que es una galaxia espiral. Entonces el sistema solar está en ese puntito. Si esto lo ampliamos, el Sol va a estar acá y vamos a tener todos los grandes soles más importantes que hay en este punto. El más cercano de todos es la estrella Próxima a Centauro o Alfa de Centauro, que está a 3.000 millones de años luz. Para llegar a ella en los actuales naves que tenemos, tendríamos pues que justamente necesitar casi 3.000 años de ida y otros tantos de vuelta, para que tengan una idea de cómo estamos en el problema de escalas. La galaxia, la Vía Láctea, y las supergalaxias que están alrededor de ella. La Vía Láctea es una de miles de millones de galaxias y supergalaxias que queda en uno de estos elementos. Este es todo el universo que actualmente se conoce, que ya comprobadamente se sabe su existencia. Nosotros somos una de miles de millones de galaxias y supergalaxias que estamos en uno de estos elementos. Se llaman regiones. Es decir, vean lo que son todos los soles más cercanos al nuestro dentro de la Vía Láctea, y la Vía Láctea como galaxia es solamente un puntito entre todas estas galaxias y supergalaxias, y todo es apenas una de estas regiones, de los miles de millones de regiones que existen. Todas ellas tienen una fuente de energía. Esa fuente de energía se le ha llamado el gran atractor. Esta es aproximadamente la forma del universo que hasta ahora se ha logrado comprobar. Más allá es negro, todavía no sabemos qué puede haber. Toda la energía del universo actualmente conocido sale del gran atractor. Más o menos eso creo que nos ubica dentro de la escala en que estamos en este cosmos, pero a pesar de ser nuestra escala de esa infinitud tan tremenda, somos parte de ese cosmos y conformamos una de las energías que equilibran ese cosmos. Y eso que llamamos el espíritu es una micromillonésima, pero forma parte de toda la energía de este gran cosmos. Y esa es una de las cosas que intuyeron los jamautas y que vivieron los jamautas. El slide está al revés, estamos al revés nosotros.
hace 500 años nos pusieron cabeza abajo. Nos pusieron cabeza abajo porque nos dijeron que arriba es el norte y que abajo es el sur, y eso es falso, total, absolutamente y científicamente falso. Si se hicieran cartografías con la verdad científica, la cartografía deberían ser así, porque el hemisferio que está preponderante es el hemisferio sur, no el hemisferio norte. Y digo preponderante porque en el cosmos no hay ni arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda, todo es relativo. Entonces, es preponderante el hemisferio sur por la razón que vamos a ver. Dentro de la galaxia espiral, la cual estamos, y ojos, si leen la crónica de Pachacuti Sacamaigua, en una parte donde se refiere a la espiritualidad y a la religión andina, cuando los incas se dirigían su pensamiento al gran ordenador, hablaban del sol de soles. Ellos ya sabían que había un sol de soles, porque si bien para nosotros el sol es al cual giramos, a su vez todos los millones de soles que hay en la galaxia giran alrededor de otro sol, que es el sol de soles. Ya en esa antigüedad los jamautas hablaban del sol de soles. Dentro de esta galaxia a la cual nosotros pertenecemos, llamamos Vía Láctea justamente a la cola que está frente a nosotros. El sistema solar está aproximadamente aquí, y toda esta cola que vemos de noche es lo que llamamos la Vía Láctea. Ya está comprobado en el planetario de Tucson, se hizo hace 18 años un gran trabajo multidisciplinario de los mejores astrónomos del mundo. De lo que se trataba era de encontrar cuál era el centro de energía del universo, de donde salía el corazón, de donde salía esa energía que pulsaba y que hacía que todo este equilibrio funcionara. Hasta antes de eso se pensaba que estaba en la constelación del Cisne, pero ya la matemática cósmica no funcionaba con esa ubicación y se trataba de ubicar a dónde podía estar. Y se ubicó justamente que estaba en el Gran Atractor, ese punto que hemos visto dentro de toda esta malla cósmica. El Gran Atractor atrae a todas las galaxias y supergalaxias de todas estas regiones del universo con tal velocidad y con tal fuerza que la inercia que genera las computadoras casi no la pueden medir. Pero si queremos saber, mirando hacia el cosmos, a dónde está el Gran Atractor, tenemos que dirigir la mirada al punto donde está esa constelación que llamamos la constelación de la Cruz del Sur. Entonces, si nosotros estamos aquí, aproximadamente la constelación de la Cruz del Sur está acá, entonces en esa dirección, al fondo, en el infinito, está el Gran Atractor. Y si el Gran Atractor está llevando pues con una velocidad y una fuerza tan colosal, la inercia lógica va a generar que nuestro planeta tenga esta forma, que todos los continentes tengan formas de flechas dirigidas hacia ese punto, hacia donde el Gran Atractor está jalando. Y por inercia, la masa continental se va al otro lado, al otro hemisferio, o sea, al hemisferio norte. La Tierra es un geomagneto. En un geomagneto, donde está la masa, está el polo negativo, y en el otro extremo el polo positivo. Entonces, como acá está la masa, el polo negativo está acá, el polo positivo está acá, y eso pues comprueba científicamente que la brújula marca al sur, no al norte. La línea es así, pero la flecha, la brújula, está marcando al sur. Además, siempre fue así. Cuando el emperador Quanti, en el año 2064 a.C., pide a sus sabios que inventen la brújula porque la necesitaban por una serie de razones, los sabios entienden que la brújula estaba marcando al norte y inventan una brújula que marcaba correctamente hacia el sur. Ellos se dan cuenta que la dirección era hacia el sur. Cuando Marco Polo llega a China
y se lleva en el costal pues todita la civilización que va a formar la civilización occidental, porque los occidentales no tienen cultura, tienen civilización, no cultura, porque tienen como cultura es todo lo que robaron a otros pueblos. Entonces, además de llevarles pues la imprenta, la seda, la pólvora, el jabón, los fideos, los espaguetis y todo, les lleva la brújula, pero con su enocentrismo característico, los occidentales ponen la flecha al revés. Dicen que la brújula marca el norte porque ellos están en ese lado. Hace 4 años, creo, hubo en el Museo de la Nación vino una gran exposición de la cultura china, y ahí trajeron todas las antiguas brújulas y pusieron un cartelón enorme de 5 metros de largo, grandote, decía la brújula marca al sur. Curiosamente ningún periódico hizo un comentario de eso, ni nadie se da cuenta, a pesar del tamaño gigante del cartelón, porque los chinos también estaban indignados porque se siga diciendo una mentira como la que nos ha venido manteniendo dentro de una cartografía que es totalmente equivocada. Esto pues ya nos hace ver cómo es que nos manejan y cómo se sigue negando la ciencia en función al dogma y en función a los intereses geopolíticos de estos invasores alienígenas. Este hecho de que la brújula marque al sur, de que el sur está arriba, nosotros los amontes lo conocían perfectamente. Observen este dibujo del altar de Coricancha, que es toda una enciclopedia, y van a ver cómo está el sol naciente y la luna nueva. Todos sabemos que el sol naciente sale por el este y la luna nueva sale por el oeste. Si aquí es este, y aquí es oeste, aquí es sur y aquí es norte. Entonces, además esa es la verdad, lo real. Lo que dicen los otros pues simplemente es un dogma equivocado. Ayer presenté, pero vale la pena, toda esta cosmovisión de nuestros jamautas está expresada muy claramente en este dibujo llamado el altar de Coricancha. Hay un eje axial que es el eje cultural. En la parte alta hay una cruz cuadrada conformada por 5 elementos, por 5 cuadrados, un óvalo alargado que está conformado por 3 círculos adyacentes, que son los 3 pachas. Entre otras cosas, esta es la prueba que nosotros jamás adoramos al sol. Eso es una mentira. En el altar de Coricancha nunca hubo un sol hasta el último día, cuando Huáscar irreverente quita este óvalo alargado que representaba el equilibrio cósmico a través de los 3 pachas al gran ordenador, y Huáscar pone la plancha de oro del sol, saca a las vírgenes del sol a la plaza pública y las hace violar por los guerreros chancas en un espectáculo aterrador y público. Y eso desencadena la gran guerra religiosa que llega a congregar hasta 4 millones de combatientes, como dice la crónica de Pachacuti y Sacamayhua, y que es la que encuentran los invasores y que aprovechan muy bien, por supuesto. Si nosotros hubiéramos adorado al sol, no estaría pues acá el sol en un nivel de hiperdulía, estaría al centro, como falsamente se ha venido diciendo, con el pretexto de que éramos idólatras que adorábamos al sol. Se mató a 60 millones de nuestros hermanos, el genocidio y el holocausto más grande de la historia, que no andan lloriqueando los judíos de su holocausto. El nuestro fue holocausto, el de ellos no, y además fue hecho por ellos mismos, porque la mayor parte de los que vinieron todos eran judíos sefarditas, y además nosotros no adorábamos al sol, y además ellos sí adoran y adoraban al sol. Es otro tema que lo podemos tratar en otro momento. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. En este eje cultural viene el óvalo alargado, la cruz del sur, que es el cimiento científico, que lo vamos a ver, y luego el cimiento social, que es la unidad. Para nosotros la unidad es la pareja. No tenemos una visión falocrática como los judíos cristianos, que ponen al macho, al dios macho por delante, y a la mujer la convierten en palomita. Y en la célula social, que es el padre, la madre y el hijo, la madre desaparece y aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos esos problemas que son de cosmología y cosmovisión los podemos ver acá muy claramente, y la base de sustentación de esta célula social, esta unidad social que es la pareja, es la tierra que está
expresada por este cuadrilátero. Si nosotros, utilizando la geometría descriptiva de los jamautas, tomamos estos ejes como eje de rebatimiento y tomamos las dos líneas que son las líneas de los trópicos, vamos a abrir este dibujo que estaba plegado, se va a convertir en un dibujo tridimensional con las dos grandes coordenadas cósmicas celestiales, este-oeste y norte-sur. Esto está expresado muy claramente en este cerámico de la cultura chimú, muy expresiva en su cosmovisión, y si esto lo hacemos, le damos una expresión gráfica, pues simplemente vamos a tener esta gran coordenada en norte-sur, por donde camina la Vía Láctea, las constelaciones negras, que la vamos a ver muy rápidamente, y la otra coordenada este-oeste, por donde caminan el Sol y la Luna. Esto nos hace ver que nosotros conocíamos el cenit, además hemos utilizado muchas observaciones y hay cantidad de estructuras y de cerámicos que están utilizando el pase del Sol por el cenit, que es muy importante en astronomía de posición, y además conocíamos el Nadire, o sea, sabíamos que había otro hemisferio, no lo conocíamos, pero conocíamos su existencia perfectamente. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en la piedra de Sayhuite, tiene casi 3,50 metros, es una expresión de esto, de todo el hemisferio nuestro que está mirando hacia el sur, que conocíamos, y el otro hemisferio que desconocíamos. Pero observen cómo era tan exacto el conocimiento nuestro, que así como nosotros tenemos el meridiano de Greenwich de base y luego los otros meridianos, observen cómo acá hay exactamente la división en meridianos de todo este diámetro de la Tierra y la Tierra como la veíamos. Y esto además, en una genialidad arquitectónica urbanística, lo convierten en uno de los centros de admiración actuales del mundo, subiéndolo pues en miles de escala. Y tenemos exactamente esto mismo que era la piedra de Sayhuite, y la expresión del conocimiento nuestro del cosmos tal y como es. Los que quieran leer el mejor libro de historia que existe, tienen que aprender perfectamente las corrientes marinas y ahí van a encontrar a la historia escrita. Dentro de la historia que nos han obligado a venerar estúpidamente, con aquello de la epopeya de Colón y los valientes españoles, toda esa historieta, cuesta además repetirse, ya la conocen. Nos dicen pues que Colón sale del puerto de Palos, llega después de toda una epopeya entre comillas en El Salvador y luego regresa al mismo sitio. Colón no descubrió nada. Mucho antes de Colón ya se conocía por la parte norte del hemisferio la existencia de este continente, pero aparte de eso había muchos navegantes, entre ellos el navegante Sancho, que ya había venido porque conocía la corriente marina y tenía su cuaderno de bitácora con todos los datos. Colón, hay muchas diferentes versiones, unos dicen que le compra el libro de bitácora, otros dicen que lo asesina a Sancho y le roba su libro de bitácora. Pero en fin, el hecho es que no fue Colón el que descubrió nada, simplemente llegó, y si llegó fue por las corrientes marinas, ya estaba allí escrita la historia. Pero lo interesante es que nos hablan de que ellos nos descubrieron y qué sé yo. Nosotros los habíamos descubierto a ellos miles de años antes, de la misma manera. Simplemente, acá en nuestras costas tomábamos esta corriente ecuatorial del sur, llegábamos a Indonesia y tomando la contracorriente regresábamos al mismo sitio, y en este transcurrir vamos a ver por dónde pasábamos. Estando en Indonesia tomábamos la corriente central de los mares de la India y llegábamos al Medio Oriente. Cuando Alejandro Magno llega a Persia, en el año 400 a.C., encuentra el trigo turco y encuentra además todas las tradiciones de la gente que traían el trigo turco desde más allá de los mares de la India. ¿Qué cosa era el trigo turco? El trigo turco era el maíz, nuestro maíz. Nosotros llevábamos ya en el 400 años de Cristo a través de toda esta travesía utilizando
las corrientes marinas. En la historia tenemos también esto escrito del famoso Antarqui, el mago que sabía volar, que atraviesa el océano y le dice a Tupac Yupanqui que había otros pueblos y qué sé yo, y arman la famosa gran expedición que dura casi cerca de un año y regresan trayendo justamente elementos culturales del otro lado. Pero en ese transcurso, que lo podemos hacer no solamente porque conocíamos las corrientes marinas, sino porque además conocíamos astronomía en un grado tal que ya hubieran querido tener esto los europeos, que ya eran ignorantes totalmente de astronomía, a nuestras tierras. Entonces llegamos, en esa misma trayectoria está de por medio la isla de Pascua. Todos conocen la isla de Pascua, identificada por el famoso Mojáis, pero en la isla de Pascua vamos a encontrar elementos como estos, que no son nada más que estos mismos, porque en la isla de Pascua, de hecho, haciendo un trabajo a profundidad, se encuentran todos los elementos tiahuanacoides presentes en ese sitio. Pero aparte de eso, que es otro tema, Thor Heyerdahl en determinado momento se hace la pregunta lógica que se debieron haberse hecho todos: ¿por qué ese tamaño mojáis? ¿Cuánto están enterrados y qué hay abajo? Justamente pone en valor uno de los mojáis, y en la parte de abajo encuentra el dibujo de una nave de 3 palos con velamen, con anclas, es decir, un navío que si tomamos la proporción entre largo y alto era igual o de repente mayor que el que trae a Cristóbal Colón a nuestro continente. Y yo creo que mayor prueba de que nosotros hacíamos navegación de alta mar es esta, y es una prueba científica. Y además de ello, en Indonesia vamos a encontrar las casas más antiguas, todas ornamentadas con la cruz tiahuanaco, como justamente una impronta que dejan nuestros pueblos, nuestros navegantes, nuestros jamautas, cuando pasan por esas tierras para llevar cultura, no para invadir, ni quedarse, ni hacer todas las tropelías que hicieron los invasores alienígenas. La mayor parte de nuestra iconografía tiene un elemento muy importante, que son los ojos. Siempre los ojos, porque para nosotros la cultura es cosmovisión. Nosotros tratamos de tener una visión correcta del cosmos. Les expliqué la vez anterior, y bueno, para los que no estuvieron lo repito: la cosmovisión y la cosmología son dos conceptos totalmente diferentes y diametrales. En la cosmología se utiliza el logos. ¿Qué es el logos? El logos, en síntesis, es un Dios trascendente que está fuera de su creación, al margen de todo lo que existe. Un Deus Faber que, bueno, pues un poco aburrido, un día dice, bueno, voy a crear la Tierra, el universo, hace su creación, y otro día también, como queriendo sacudirse del problema, toma un testaferro, el hombre, y le entrega su creación, le entrega la Tierra, lo pone como rey de la creación, y le da la Tierra como heredad para que el hombre haga lo que le dé la gana, y está haciendo lo que le da la gana, está destruyendo la Tierra. Entonces, el logos, la palabra, esto es la base de todo, no se olviden. In principio era verbum, el verbum era taput Deus, el Deus era verbum, el principio caput Deus, etc. Todo aquello que está en el famoso libro sagrado, en el principio de la palabra, y la palabra era Dios, y Dios era la palabra. Todo es el logos para los judeocristianos. Entonces, esa palabra escrita oral es el dogma, y todo el mundo debe aceptarlo, sin discusión ni titubeo. Y eso es lo que nos han impuesto y lo que se viene haciendo. Nadie se puede poner a analizar, ¿y por qué voy a aceptar eso? ¿Y por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque simplemente uno estaría al margen del logos, al margen de la lógica, y el que ve al universo a través de ese logos va a hacer cosmología. Nosotros hacemos cosmovisión, porque cada uno observa, ve el cosmos. Y en
la cultura aymara hay un concepto, el chuyma, que es la obligación que tiene cada uno de acceder a la verdad por sí mismo, de mirar, de observar, de ver, no de aceptar lo que otro le diga. Es una obligación que cada uno vea por sí mismo y trate de entender por sí mismo. En nuestra cosmovisión, todo el cosmos es un gran ayu conformado por los seres vivos, los hombres, los animales. Hay el mundo de las comunidades de las huacas, lo sagrado, la comunidad de los runas, la comunidad de las alcas, que es la naturaleza. Y todas estas tres comunidades conviven, comulgan en el templo, entre comillas, común, que es la chakra, en la pacha. Las huacas no son permanentes, lo sagrado es transitorio. Lo que hoy día es sagrado, mañana puede no serlo. Y con este concepto vamos a entender cómo se veía a la constelación de Orión. Y van a ver cómo el concepto y el cosmovisivo sirve exactamente para entender la iconografía de nuestros jamautas. Un poco el tema es muy largo, está muy bien desarrollado por un jamauta nuestro que ya ha muerto, pero felizmente dejó su trabajo escrito, Eduardo Grillo. Traten de encontrar sus trabajos y de leerlos, son sumamente importantes. Es el ojo, la visión, el que no observa, el que no analiza, el que acepta dogmas, no se va a dar cuenta de nada. Por eso hemos venido aceptando una historia estúpida que no es la que nos corresponde. En este entender el cosmos de esta forma, entendemos el otro gran concepto, que todo en el cosmos es diálogo. Porque todos estos infinitos fenómenos vibratorios, todos estos infinitos fenómenos de equilibrio de energías, en el fondo no son nada más que diálogo y diálogo y diálogo. En nuestra cultura todo dialoga, todo absolutamente. Están dialogando los animales con las plantas con las nubes con la lluvia con el agua con el viento con el sol, nosotros con todos ellos, es un diálogo permanente. Y el resultado de nuestra cultura es el resultado de este diálogo. Por ejemplo, este elemento fantástico, el cóndor, el que vuela, el que está en la parte alta, es un diálogo con el sol, y de este diálogo surge toda esta obra de arte, porque vamos a dialogar con el sol y nos vamos a encontrar con que determinada fecha el sol va a pasar por este ojo y luego por esta parte. Es un elemento interesantísimo que está en la misma zona de Sayhuite, nadie le ha dado bola, porque simplemente nadie lo lee, pues. Porque no, los que siguen con la cosmología no van a leer, van a querer leer, mejor dicho, y acá no hay nada escrito, acá todo es visto. Entonces el que no abre los ojos, el que no tiene cosmovisión, no va a entender nada. Entonces este es un diálogo con el sol, y en ese diálogo con el sol va a surgir toda esta forma, y va a surgir uno de los calendarios gigantescos de luz y sombra más grandes que existen. Entonces, alguien conversaba con un alumno, les decía, pero ¿cómo surge la forma? ¿Uno lo inventa, uno le idea? No, ayer decíamos, y repito otra vez esta frase del escultor indígena cajamarquino, que decían, ¿cómo haces unas cosas tan lindas en la piedra? Yo no hago nada, en su dentro está su forma, yo nomás saco la capa que hay y la forma ya está ahí adentro. Entonces, no es que hagamos la forma surge del diálogo con el cosmos. Entonces, en el diálogo con el sol va a surgir todo este calendario de luz y sombra fantástico y magnífico que es Machu Picchu. En ese mismo diálogo con el cosmos, nuestros jamautas en determinado momento vieron pues espectáculos fantásticos, como cuando uno de estos grandes meteoritos cayó en uno de los nevados más grandes del Cusco. Imagínense cómo habrá sido ese espectáculo cuando se levantan pues a miles de metros de altura la nieve brillando con toda esta bola de fuego, y hay motivo para generar pues un santuario como el santuario de Coyurriti, donde está todavía
el resto del meteorito tapado mañosamente por los curas y por los estipadores de idolatría antiguos y modernos. Ahí lo han tapado con la iglesia y con el altar, pero ahí está el meteorito. No se dan cuenta que todo eso es cultura y es esencia y origen de las culturas. Igual como la famosa Kashfa en la Meca, entonces el meteorito gigante que también obviamente debe haber dado origen a todo este culto que se hace en la religión árabe. Les decía que lo sagrado, las huacas no son permanentes, van cambiando. Nosotros no tenemos pues eso que tiene la cosmología de seres divinos, de papas sagrados que tienen la última voz, que dicen que representan a Dios y se roban el derecho de inventar reyes y los reyes pues hacen lo que da la gana con la gente. Sí, todo es un mecanismo tramposo de poder que lo manejan muy bien además. Acá no. Acá lo sagrado es transitorio. El sol es sagrado en diciembre, es una huaca grande, robusta, que nos da la vida, nos da el calor, nos da todo lo que nos da el sol, pero en determinado momento ya no es más huaca, es un ser más como nosotros que necesita ayuda de nosotros y nosotros le ayudamos al sol que está ahí, todo que apenas se le ve empobrecido, prendemos fuego para que se caliente. Entonces, en los días más fríos, queremos ayudar a este sol que ya no es huaca, ya no es sagrado. Ahora nosotros somos los que ayudamos, ya no es el sol que nos ayuda a nosotros, y le mandamos un mensajero a que lo reconforte con un quero de chicha. Obviamente, leen las crónicas y leen las estupideces que han escrito los curas y los escritores de latrías. Estos indios idólatras adoraban al diablo. Ahí tienen al diablo con su cola y sus cachos, etcétera, etcétera, las tonteras que dicen. Lo que pasa es que estos ignorantes, primero como no pueden entender la cosmovisión porque están en la cosmología, no pueden entender qué cosa es esto. Pero vean cómo es de científico y de lógico y de exacto. Este mismo personaje lo vamos a encontrar, por ejemplo, por todas partes, en Garagay. Estamos pues, en las épocas del precerámico todavía. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en este Ceramia Nazca. Lo vamos a encontrar en infinidad de sitios, ¿eh? Está por todas partes. Bueno, les traigo dos ejemplos para que vean. Y ahora observemos qué pasa en el cielo el día del solsticio de invierno, el 21 de junio. Este es el camino del Sol, la eclíptica. El día del 21 de junio, la constelación que está al lado del Sol, en el sitio por donde amanece, es la constelación de Orión. Orión, ustedes lo conocen o no lo conocen. Lo conocen porque conocen las Tres Marías. Pero las Tres Marías son una parte de la constelación de Orión. Es una de las más importantes porque casi todas las culturas de la Tierra se le ha tomado en cuenta. Se le ha tomado en cuenta porque tiene una forma muy especial. Parece ser esta la cintura de la persona, las piernas de la persona, los brazos de la persona que está estirado con algún objeto. Los griegos lo vieron con una coraza, los romanos con una piedra, en fin, cada cultura lo vio de acuerdo a su pensamiento y a sus mitos. Orión, astronómicamente, está compuesta por estas estrellas de primera magnitud y está al lado de una constelación que se llama Eridano, que es una constelación muy larga, como una especie de serpiente. Es la constelación de Eridano. Ahora, si ustedes abren bien los ojos, si lo puede, van a ver cómo esto no es más que ese demonio que vean los estipadores de la Trías, es ese diablillo que nos dibuja Guamán Poma porque él tenía los códigos. Y entonces lo dibuja alegremente, porque bueno, nos está recordando que en el 21 de junio la constelación de Orión sale junto con el Sol. Y acá vemos el brazo estirado y el quero, que es el que está ofreciendo al Sol, la corona y la cola larga, que es la constelación de Eridano, del famoso diablito.
Entonces, para poder entender todo esto, tenemos que entender cómo era la cosmovisión de nuestra cultura, de nuestro mundo, de nuestros jamautas. Entonces vamos a poder hacerlo. Pero si seguimos siendo buenos hispanoamericanos o latinoamericanos y buenos cristianos, nunca van a llegar ahí. Y acá tienen una prueba que nos dio nuestro jamauta, por un gran jamauta, Guamán Poma. Él tuvo que disfrazarse de buen cristiano y hacerse, porque lógicamente si no lo hacía lo mataban, y además no podría habernos dejado estos mensajes, no podríamos nosotros estar ahora conociendo toda esta sabiduría. Dentro de su crónica, vean cómo él nos dice: hermanos, bueno, han llegado los invasores, nos han querido imponer sus dogmas, sus dioses, si no le hacemos caso vamos a morir, pero siempre recuerden que la única manera de entender el equilibrio de cosmos, la única manera de nombrar al gran ordenador es nombrarlo como su nombre más antiguo, que es Con. ¿Y cómo nos dice todo esto? A través justamente de la escritura simbólica semiótica. Bueno, el primer conquista que existe el reino, conquista que se hizo, bla, bla, bla. Y nos pone el nombre de con la serpiente de dos cabezas, con la fisbena, que justamente es la que simbólicamente nos expresa el religar el mundo de aquí con el mundo de arriba, que es la expresión de la fisbena. Y entonces todos sabemos que no se trata de Yahvé, Jehová. Jehová es problema pues para los judíos, no es problema para nosotros. Para nosotros entender el cosmos es entenderlo a través de Con. Y esto nos recuerda a Guamán Poma, porque ya había visto cómo estaban tratando de destruir nuestra cultura. Todos los pueblos del mundo, sin excepción, todos comienzan su cultura, su civilización, sus mitos, sus tradiciones, cuando levantan la vista dentro de la relatividad, levantan la vista al cielo y observan y se dan cuenta que hay una relación entre lo que les está pasando en su vida diaria y las luminarias en el cielo. Cuando las estaciones cambian, llueve, hay calor, sequía, surgen las plantas, se da la aparición de los animales, todo lo que va sucediendo, van dándose cuenta que está relacionado con algo, con ubicaciones de puntos de luz en el cielo. Entonces, en ese momento comienza a generarse la cultura, y en ese momento se lee el primero y más original libro de matemáticas y se entiende la ley de causalidad, de causa y efecto, y surge, en cuanto que religión es religar lo de aquí con lo de allá. Mientras este concepto se maneja en esos términos de cosmovisión, era un concepto correcto, pero cuando se dan las religiones formales, entonces ya se comienza a manejar el poder del temor, del pensamiento, de la muerte, del conocimiento, a manejarlo a favor de los que manejan las religiones formales. En el hemisferio de abajo, en el hemisferio norte, cuando observan el cielo encuentran un punto alrededor del cual parece girar todo, todas las luminarias, todos los planetas, y ese punto siempre está fijo. Entonces se comienza a hacer observaciones permanentes que van a convertirse en ritos, y para que los ritos y los rituales sean hechos en su forma exacta, se crean reglamentaciones para que no se pase el momento, el día preciso del rito y del ritual, y esas reglamentaciones van a dar origen justamente a las religiones formales. Entonces, esta que es la estrella polar en el hemisferio norte, va a dar con el tiempo origen a la famosa estrella de David. La estrella de David va a dar origen a la estrella de Belén, la estrella de Belén va a dar origen a las estrellas socialistas, y así se va a dar la mecánica cultural. Pero curiosamente todas estas culturas o civilizaciones que se generan en la observación de un punto de luz
generan culturas individualistas, egocentristas, que además inventan la famosa propiedad privada, eliminan el sistema de comunidad humana y tienen una gran capacidad de análisis. Eso mismo que sucede en el hemisferio norte de abajo también sucede en nuestro hemisferio, y nosotros también observamos que hay pues este fenómeno de causa de efecto, que hay esta radiación entre los fenómenos abajo y arriba, pero con una diferencia, que nos damos cuenta que toda esta fenomenología gira no alrededor de un punto, sino alrededor de una comunidad de 4 puntos que tienen la forma geométrica de eso que llamamos una cruz, porque sus 2 ejes se cruzan. Coordinación de relación, para poder manejar cualquier conocimiento, pero la ciencia básica de observación. Entonces ellos supieron observar todo este fenómeno, y fue tan profunda su observación que llegaron a darse cuenta que entre los 2 brazos de la cruz había una proporción geométrica. Se dieron cuenta que la cruz iba subiendo a través del año, y que había un día en que llegaba a su culminación superior. Ese día era la noche, el transcurso del 2 al 3 de mayo, y ese día se celebraba la gran fiesta, la constelación de la Cruz del Sur, la fiesta más antigua del mundo. No hay fiesta más antigua en el mundo. Hoy en día se sigue celebrando, además. En toda la sierra se celebra el Cruz del Acuy, la noche del 2 de mayo, pero los invasores, con su conocida vocación delictiva, también robaron esto. Entonces la convirtieron en una fiesta cristiana y dijeron que Dios había puesto la cruz en el cielo para que se conociera este símbolo de salvación y para que fuéramos encontrando la verdad, la redención, bla, 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 bla. Y así, con todo cinismo, se apoderaron de la fiesta, la constelación de la Cruz del Sur nuestra, con 5.500 años probados de antigüedad. Y hoy día vemos pues a la gente subiendo en Lima al Cerro San Cristóbal con su cura por delante, celebrando la fiesta de la Cruz. Curiosamente, si ustedes observan santorales, de los pocos que quedan en Europa, no van a encontrar que hay una fiesta de la Cruz, porque ahí, bueno, no había necesidad de la trampa. La constelación de la Cruz del Sur está compuesta por 4 estrellas, 2 de primera magnitud, Alfa y Beta Crucis, y 2 de segunda magnitud. Su brazo derecho está lejanamente inclinado de derecha a izquierda. Al pie hay una gran constelación negra que conocemos como el saco de carbón, muy importante dentro de la cultura aymara. No he traído algunos slides en el apuro, pero bueno, se van a dar cuenta más o menos de la ubicación de esta constelación negra con relación a las estrellas Alfa y Beta Centaura que están por este lado. Me olvidaba lo más importante. Curiosamente, y esto para los antropólogos, sociólogos y lo que se quiera, pero si tienen otra teoría, pues que la pongan. En la misma manera en que la observación de un solo punto de luz en el hemisferio norte genera una cultura individualista, en nuestro territorio, en nuestro mundo, la observación de una comunidad de 4 estrellas genera una cultura profundamente comunitaria. Y es más, los jamautas, entre muchas cosas que sacaron de esta observación, bajaron el cielo a la tierra. Y con el día del 2 de mayo, cuando las estrellas tienen una perfecta relación con los puntos cardinales, ellos instituyeron el Pusi Suyo 4.200 años antes de lo que se está diciendo en la historia, que después viene a ser el Tahuantinsuyo, que no es ni en la fecha ni en la zona geográfica que nos enseñan. Eso lo constituyeron en base a la ubicación de las 4 estrellas, una para cada suyo. Y yo pregunto, sé que a muchos les va a chocar, lo pregunto con todo respeto, simplemente para hacer pensar.
entre una civilización que se inventa un dios antropomorfo, invención que ni siquiera es propia, viene ya primero de los asirios, viene de los egipcios, viene de los griegos, de los romanos, todos ellos inventaron dioses antropomorfos, inventan un dios a su imagen y semejanza, con todas sus debilidades, porque es un dios vengativo, un dios que amenaza, que manda rayos, que quema en el infierno. Yo no sé, si Dios existiera, tendría que ser la suma bondad, el sumo amor. No cabría el concepto de miedo, de temor, de castigo. Pero bueno,